Es un gran honor tener aquí a todos mis amigos. Están haciendo una labor excelente. Muchas gracias. Quisiéramos comenzar agradeciéndole a la gente que está haciendo un trabajo excelente en la Casa Blanca, una labor increíble durante el cierre del gobierno. No sé si tendrían que estar trabajando, pero no quieren perder un solo día. Estamos aquí para hablar de una operación exitosa sin precedentes que ha estado llevando a cabo mi gobierno en semanas recientes para arrestar, procesar y deportar a miembros de cárteles internacionales de Estados Unidos. Y la gente que mejor lo entiende son quienes están haciendo este trabajo. Muchos están aquí sentados. Ustedes deberían sentirse ofendidos por lo que han estado diciendo. Desde mi primer día de gestión firmé una orden ejecutiva para designar oficialmente los cárteles y pandillas internacionales como organizaciones terroristas. Fue un honor y el mismo día firmé una orden ejecutiva para establecer la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional para unificar a todos los áreas locales, estatales y federales en pos de esta meta de eliminar la presencia de los cárteles de Estados Unidos. Y los resultados han sido espectaculares, comenzando con el Servicio de Inmigración y el FBI. Esto incluye al Departamento de Justicia, el Departamento de Guerra, el Departamento de Seguridad Nacional, la Comunidad de Inteligencia, ATF, la DEA, el Servicio de Alguaciles y organismos locales y estatales en múltiples regiones del país. Es un grupo excelente. Ese no es un grupo al que nadie quisiera enfrentarse. Además de los miembros de la Fuerza de Tareas, nos complace tener con nosotros a representantes de los cuerpos policiales a los más altos niveles, incluyendo el presidente de la Orden Fraternal de Policía, Patrick Yost. Gracias, Patrick. Gracias por el respaldo también. Eso realmente fue muy importante. Hubiera conseguido 98%, pero fue excelente contar con su respaldo. El presidente de la Asociación Nacional de Alguaciles, Chris West. Muchas gracias, Chris. Muy buen trabajo. El director ejecutivo, Laura Cooper, directora ejecutiva de la Asociación de Jefes de Policía. Muchas gracias. Megan Nolan, de la Asociación de Ejecutivos de Ciudades. Y mi amigo, un excelente orador, por cierto. Cuando lo escucho hablar, ese hombre es realmente muy elocuente. Paul Pérez. Gracias, Paul. ¿Dónde está Paul? Hola, Paul. ¿Qué haces por allá? Buen trabajo. Eres muy elocuente, realmente. Has tenido unos discursos excelentes y de corazón. Hoy escucharán detalles de mis equipos sobre estos logros históricos y extraordinarios de esta fuerza de tareas desde que entró en plena operación el mes pasado en los 50 estados. Lo que heredamos del gobierno anterior fue vergonzoso. En cuestión de semanas se ha llevado a cabo el mayor número de arrestos de líderes operativos y agentes de los cárteles. Más de 3.000 individuos, incluyendo miembros de la ultraviolenta organización Nueva Generación, la MS-13, ustedes han escuchado de la pandilla MS-13 y del Tren de Aragua, otra belleza. Hemos tenido que lidiar con verdadera basura. A esto se suman la gran cantidad de criminales que hemos arrestado desde el 20 de enero, más de 120.000 y 120.000 arrestos de criminales. Lamentablemente, durante 4 largos años, bajo el gobierno anterior, se permitió que los cárteles y sus agentes francamente tomaran nuestro país
para que infiltraran a nuestro país y a nuestras comunidades con pandillas transnacionales. Estos grupos han provocado más derramamiento de sangre en nuestro país que todos los demás grupos terroristas combinados. Son lo peor de lo peor y debe quedarle en claro al mundo que estos cárteles son el equivalente de ISIS en el hemisferio occidental. Aparte de sus actos monstruosos de violencia, decapitando gente, quemando a gente con vida, gente inocente incluso. Los cárteles controlan vastos territorios, tienen arsenales sustanciales y utilizan la extorsión, asesinatos y secuestros para ejercer control económico y político. Muchas gracias, Joe Biden, por hacerlo posible. Biden básicamente rindió a nuestro país frente a los cárteles, pero lo estamos recuperando muy rápidamente y a niveles sin precedentes. Pero lo que heredamos fue un desastre. Y cuando Biden estaba en la presidencia, yo creo que la presidencia la manejaba la firma automática, pero casi un 100% de los que infiltraron la frontera sur lo hicieron porque tuvieron aprobación personal. Recibieron ayuda de una de las organizaciones más violentas del planeta. La peor gente del planeta le permitieron entrar a nuestro hermoso país. Bajo el gobierno Trump, finalmente estamos tratando a los cárteles como la amenaza de seguridad nacional que son. Estos cárteles están librando una guerra contra Estados Unidos y como prometí en la campaña, les hemos declarado la guerra como nunca antes. Basta con mirar la televisión para que vean lo que está ocurriendo. Otros gobiernos trataron de mitigar esta amenaza. Nuestra meta es eliminar. Estamos sacando a los malhechores o poniéndolos en la cárcel. Algunos hemos tenido que lidiar con ellos por 50 años o más. Se han incautado más de 70 toneladas de narcóticos letales, así como 1 millar de armas ilegales. Esta es la operación contra los cárteles y pandillas más exitosa en la historia de Estados Unidos. Y estamos comenzando. Tenemos gente increíble aquí con nosotros, es un honor, pero no vamos a parar hasta que esta amenaza haya sido completamente erradicada. Quiero agradecer a los miembros de la Fuerza de Tareas que nos acompañan, incluyendo a alguien que está haciendo un trabajo fantástico, la Secretaria de Justicia, Pam Bondi, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth. Eso suena mucho mejor que Secretario de Defensa. ¿Están de acuerdo? Bueno, ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y diría que todos los conflictos previos y subsiguientes. Falla de audio en la señal de origen. Pensé que esto iba a ser controversial. Esto no ha sido controversial para nada. Ha sido muy bien acogido, Pete. ¿No es así? Ha sido maravilloso. Pensé que esto iba a ser controversial, pero la gente quiere que recuperemos a nuestro país. La gente quiere lo que estamos haciendo y nos están dando el crédito por esto. Pete, estás haciendo un muy buen trabajo. Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional. Muchas gracias, Christine. Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Tulsi, muy buen trabajo. Y los líderes de las principales organizaciones policiales del país, quienes están... Para darles más detalles de esta misión, quisiera pedirle a la secretaria Bondi que nos dijera algunas palabras, después de la secretaria Noem, el secretario Hegseth, la directora Gabbard, Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional. Stephen, eres una estrella. El otro día lo estaban insultando y se lo mencioné. El director del FBI, el fiscal Todd Blanche, están haciendo un trabajo excelente. Es una labor increíble. Quisiera añadir un par de cosas. En Memphis, como saben, ya las cifras han bajado. Están haciendo una tarea fantástica. Nadie hubiera pensado que esto iba a ser posible. Esta era una ciudad enferma.
Si ustedes ven, la gente decía no se podía caminar a una cuadra del hotel porque era muy peligroso y la gente ya se siente satisfecha con esto. Pero el mayor éxito ha sido aquí en Washington. Pasamos de tener una de las ciudades menos seguras del planeta, lamentablemente, pero ahora tenemos una ciudad totalmente segura. No hay algo libre de crimen, pero esto es lo más cerca posible. Deben sentirse muy orgullosos del trabajo que han hecho. Estamos hablando de la capital de la nación. Y, hay gente que viene de Iowa, de Indiana, de Florida. La gente quiere venir a ver los monumentos, el monumento a Lincoln. eh, y muchas veces estos visitantes regresan en una urna, pero ya no más. Teníamos más de un homicidio a la semana. ¿Quién hubiera podido pensar en eso? Pero ya esto no ocurre. Ahora tenemos una ciudad segura. Los restaurantes están florecientes. La gente puede salir sin riesgo a que les den un golpe por la cabeza. Hemos arrestado 1.700 criminales, muchos de ellos el legado de la ridícula política de fronteras abiertas de Joe Biden, gente que vino de cárceles de todas partes del mundo, no solo de Sudamérica, gente que vino de cárceles, de manicomios, de todo el mundo, traficantes de drogas, y los estamos sacando de aquí, o en algunos casos, los más terribles, los ponemos en la cárcel para no arriesgarnos a que vuelvan a entrar al país. Pero Washington es un ejemplo perfecto de lo que se puede hacer. Y ahora vemos lo mismo en Memphis. El proceso ya va a mitad de camino y los resultados son mucho mejores de lo que hubiéramos esperado. En Chicago he visto las cifras. El pasado fin de semana hubo 4 homicidios, 11 personas baleadas, y tenemos a este tipo, Pritzker, un gobernador muy débil. Voy a ser amable, es patético. Pritzker dice que están haciendo las cosas muy bien en Chicago. 4 homicidios, 11 personas baleadas, y eso no fue un fin de semana tan malo para él. En otros casos se hablaba de 18 o 19 homicidios. ¿Y cuál era su excusa? Que fue un fin de semana largo. Es terrible. Y el alcalde es peor. Un cociente intelectual muy bajo. Necesitamos gente inteligente. Me encanta Chicago. Tienen esas hermosas mujeres, mujeres negras llevando sus gorras de MAGA y están exigiendo protección. No les importa si viene de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Armada, de la Infantería de Marina, la Fuerza Especial, lo que sea. Pero no quieren ser víctimas de asaltos, agresiones o baleadas. Sí. Vamos a atender muy bien a esta ciudad. Como habrán escuchado, vamos a tener un repunte de fuerzas en San Francisco. Ya tengo algunos buenos amigos. Mark, todos lo conocen, y Jensen, todos lo conocen, de NVIDIA, y otros que me han llamado de San Francisco, y estamos trabajando con el alcalde y progresando. Se pueden esperar un poco antes de movilizar las fuerzas armadas. Y, tenemos gente muy competente. Ellos están trabajando con el Departamento de Policía, están haciendo un buen trabajo, así que estamos haciendo una pausa en esa movilización de fuerzas. Sé que pudiéramos hacerlo más rápido y pudiéramos hacerlo mejor. En algunos casos ellos no tienen la autoridad legal para hacer lo que nosotros podemos hacer. Pero está bien, vamos a dejar que procedan. San Francisco es una ciudad con un excelente potencial. Y estas son empresas que están allí, que trabajan allí.
Y esa fue la gente que me dijo, pueden esperar un poco antes de movilizar a las fuerzas militares. Si es necesario, esperaremos, pero puede ser que no sea necesario. Así que nos vamos a enfocar en otros lugares como Chicago. Pero recuerden, allí 11 personas baleadas, 4 asesinadas, y eso fue solo este último fin de semana. Y después sale Pritzker a decir, bueno, la situación está bajo control. No tienen nada bajo control. Así que vamos a resolver la situación. Todo lo que se necesita es dar la orden de proceder. Tuvimos una excelente victoria legal, también en el caso de Portland, pero el otro día veía, la noche del sábado, Portland la están quemando y esta gente dice que esto es una cuestión amistosa. Eso es una insurrección más que nada. Es una locura. Y después uno escucha a estos extremistas que dicen que está bien, que estas son alucinaciones. Vamos a atender a Chicago, a Portland, a Memphis. Estamos muy orgullosos de Washington. No vamos a dejar que la situación vuelva a lo que tuvimos antes. Y dicho esto, quiero decirles que Pam Bondi está haciendo una labor fantástica. Pam, gracias, presidente Trump, y gracias por su liderazgo. Y de lo que se trata es de colaboración. Cuando veo aquí, alrededor de esta mesa, trabajamos muy bien en equipo. Creo que ningún otro gobierno ha trabajado tan bien en conjunto. Hablamos constantemente con la secretaria Noem, con Tulsi, con Pete. Todos nuestros organismos están trabajando de la mano y por eso tenemos éxito. Y esta gente aquí sentada está trabajando sin parar, 24 horas al día, 7 días a la semana, a pesar del cierre de los demócratas. Están trabajando. El director Patel es indetenible lo que está haciendo. Gadi Sierra Alta, Rose Acada. Yo mencionaba a Todd Blanche, a veces intercambiando mensajes en horas de la madrugada, velando por la seguridad de nuestras ciudades. Y se trata de eso. Este proyecto fue concebido por Stephen Miller y has hecho tanto por la seguridad de nuestras ciudades, de nuestros niños y para sacar las drogas de las calles. En unas semanas habrá una reunión con el alcalde de San Francisco para hablar de la lucha contra el fentanilo. Pero los resultados del último mes han sido históricos. Como decía el presidente, piensen que en los últimos meses 3.200 casos de criminales violentos que han sido sacados de las calles. El director Patel y todos estos organismos han estado trabajando muy intensamente, pero estamos yendo en pos de los líderes de pandillas, del cártel de Sinaloa, MS-13, el Tren de Aragua y otros. Más de 90 toneladas de drogas se han incautado como resultado de esta fuerza de tareas. Para poner esto en perspectiva, esto sería suficiente para llenar 4 camiones de carga, la cantidad de drogas incautadas en el último mes. 58.000 kilos de cocaína. Piensen que sería suficiente para llenar una piscina y media. Solamente estamos hablando de cocaína en polvo. Esto está salvando vidas gracias al labor de toda esta gente. 2.300 kilos de polvo de fentanilo y 2.100.000 pastillas con fentanilo. Y como decía el presidente, la incautación de más de 1 millar de armas. El gobierno de Biden durante mucho tiempo no permitió que estos funcionarios hicieran su trabajo. Lo que nos dicen es que ahora les han soltado las manos. Hemos visto el crecimiento de los criminales transnacionales en nuestro país, estableciendo infraestructura en todos nuestros estados, pero no más bajo el presidente Trump. Estamos destruyendo su infraestructura y ya no estamos a la defensiva.
Hemos lanzado una ofensiva. Así que más vale que se preparen. Estamos desmantelando los cárteles, aprendiendo a sus líderes. Vamos a enfatizar este trabajo. Este no es un programa experimental, es permanente. Esto llegó para quedarse y, secretario Hexet, no podríamos hacer esto sin usted y el Departamento de Guerra. Muchísimas gracias a todos ustedes por su trabajo incansable y, presidente Trump, gracias a usted por darles la habilidad de hacer su tarea. Señor presidente, desde el año 2000 hemos perdido a más de 1 millón de estadounidenses debido a las drogas, por sobredosis, por acciones de los cárteles que han proliferado, atacando a las nuevas generaciones de estadounidenses. Cuando usted firmó la orden ejecutiva para proteger al pueblo estadounidense de esta invasión, lo que hizo fue que usted declaró que estas organizaciones eran lo que sabemos que son, terroristas. Les declaró la guerra y no dijo vamos a luchar contra ellas, sino que las vamos a destruir. Y todos aquí nos sentimos muy honrados de trabajar con usted para destruir a estos grupos terroristas que durante años han estado matando a estadounidenses y enriqueciéndose en el proceso. Me enorgullece el trabajo que se hizo solo en el mes de septiembre. Usted lo mencionaba. Realizamos más de 400 operaciones en esos primeros 43 días de la fuerza de tareas. Como decía Pam, esto resultó en la detención de 3.200 terroristas. También hemos incautado drogas y precursores en la frontera sur. Tenemos aquí a la patrulla de fronteras. El fentanilo se ha reducido en elevado porcentaje y seguimos trabajando no solo a nivel nacional, sino también internacional y en nuestras fronteras marítimas. Los agentes del Servicio de Inmigración han recibido tantas amenazas y actos de violencia y todos los días salen a trabajar velando por la seguridad de la gente. Y la Guardia Costera ha estado una gran cantidad de estas operaciones de interceptación en el mar y estas operaciones que se han hecho en el Caribe con la colaboración del Departamento de Guerra. Quiero agradecerle a todo el equipo, a su gabinete, a Steven Miller, lo que se pudo hacer al integrar esta fuerza de tareas. Se consolidaron un millar de fuerzas de tarea que había en el gobierno para centralizarla en este grupo, para que podamos interactuar, vernos directamente, saber cuáles son los problemas, buscarles soluciones y para que podamos trabajar para hacer exactamente la tarea encomendada, que no es solo proteger a los estadounidenses de invasión, sino matar a estos terroristas. Usted nos dio la orden de destruir a estos sujetos para que no puedan destruir a las futuras generaciones de estadounidenses. Gracias. Gracias, muy buen trabajo, Pete. Gracias, señor presidente, por su liderazgo. Jefe Tulsi, Tad, Dan, Pam, Christy, Steven, Cash, y pudiera mencionarlos a todos. Desde el Departamento de Guerra estamos agradecidos por este trabajo que se está haciendo y nos sentimos muy orgullosos de cooperar con ustedes. No de fórmula, sino trabajando directamente en la Fuerza de Seguridad Nacional. Nuestro departamento ha dedicado décadas a defender a otros países y nos enorgullece defender nuestra nación. Y si usted habla con los soldados, señor presidente, la moral ha alcanzado niveles sin precedentes porque están defendiendo sus ciudades, sus estados y su país. La misión es clara, proteger al pueblo estadounidense de esta invasión. Y el Departamento de Guerra comenzó a trabajar en la frontera sur. Tenemos soldados emplazados en la zona. Estamos trabajando con la patrulla de fronteras y hemos logrado sellar la frontera para parar la invasión. Y con gusto nos pusimos a la ofensiva. Estos cárteles son organizaciones extranjeras terroristas y dedicamos más de 2 décadas a ir en pos de Al-Qaeda y de ISIS. Como dice el presidente, este es el equivalente de ISIS y Al-Qaeda en el hemisferio occidental. Intimidan, aterrorizan a la gente, extorsionan, envenenan a los estadounidenses. Como dice el presidente, cada bote que destruimos se salvan 20.000 vidas, debido a que paramos drogas que se dirigían a nuestro territorio.
Nuestro mensaje para estas organizaciones es que los vamos a tratar como Al-Qaeda. Los vamos a encontrar, vamos a neutralizar sus redes, los vamos a cazar y los vamos a eliminar. Y ustedes han visto esa evidencia en el mar, en el Caribe, en el Pacífico. Sabemos quiénes son estos sujetos, sabemos con quién trabajan, a qué grupo pertenecen, sabemos a dónde van, de dónde vienen. Y ellos saben que nosotros sabemos. Y esto va a cambiar muy pronto el paradigma de sus operaciones. Sabemos cuál es la autoridad que tenemos. Vamos a tratar a estos grupos como organizaciones terroristas. Así que no vamos a limitarnos a arrestar gente, vamos a destruir estas organizaciones para proteger al país, para que las autoridades puedan hacer su trabajo con más seguridad, para darle más seguridad a nuestras comunidades. Es una misión fundamental del Departamento de Guerra y es un orgullo. Muchas gracias, Pete. Tulsi. Gracias, señor presidente. La razón fundamental por la que usted está escuchando de estos resultados es, número uno, por el grupo que usted ha estructurado y por el tono que usted ha establecido de velar por la seguridad del pueblo estadounidense. La comunidad de inteligencia apoya a nuestros organismos policiales locales, estatales y federales para que reciban información de inteligencia concreta que les permita ir en pos de los que amenazan la seguridad de los estadounidenses. Bajo su liderazgo, señor presidente, por primera vez tenemos un centro unificado de manejo de inteligencia que tiene un propósito muy simple: asegurar que podamos compartir información útil para los cuerpos policiales. Quiero hablar brevemente de 3 éxitos que logramos en las últimas semanas, señor presidente, gracias a esta operación. La semana pasada, nuestro Centro Antiterrorismo apoyó brindando información de inteligencia a cuerpos policiales estadounidenses y de México. Se logró el arresto del líder del cártel de Sinaloa y 3 de sus principales colaboradores para el lavado de dinero. Igualmente, estamos trabajando con el servicio de alguaciles y esto llevó al arresto de otro peligroso miembro del cártel de Sinaloa, responsable por traficar grandes cantidades de cocaína y drogas a través de su red. El último ejemplo quizás sea el más notorio. Le hemos dado información de inteligencia a las autoridades de México para lograr el arresto vaya la señal de origen. Estos individuos estaban vendiendo bebés recién nacidos, practicando cesáreas clandestinas. En medio de todo esto, señor presidente, en medio del cierre, estamos trabajando sin paga, 24 horas al día, 7 días a la semana. Nuestro personal cree en su liderazgo, en su misión. Gracias, señor presidente. Y lo dejo ahora con Stephen Miller, quien encabeza esta fuerza de tareas. Déjeme decir, señor presidente, que este país hubiera muerto sin usted. Eso es lo que enfrentábamos en 2024. 4 años de una invasión, nuestras comunidades se estaban hundiendo, la seguridad pública había caído a cero, los cárteles controlaban comunidades, el tráfico sexual de menores, de trabajadores, la sobredosis, todo estaba fuera de control. Los cárteles tenían cada vez más influencia. El país estaba al borde del colapso y usted lo salvó. Y usted comenzó un movimiento en 2016 para devolver la grandeza a Estados Unidos, en todo sentido, en seguridad, en prosperidad, paz, en libertad, frente a los cárteles y las pandillas. Su visión y su liderazgo, su guerra contra los cárteles de las drogas, es la iniciativa de seguridad pública más importante en la historia del país. Y los medios deben entender lo que usted ha hecho. Se ha estado hablando de los cárteles durante toda mi vida y muchos aceptaban que eran demasiado grandes, poderosos,
para poder atacarlos y que operaban impunemente. En los últimos 9 meses, el presidente Trump es el único líder estadounidense en la historia que los haya encarado directamente, buscando su erradicación, y está ocurriendo. Mientras los demócratas están cerrando el gobierno y luchando para darle asistencia médica gratuita a los inmigrantes ilegales, vean lo que ha hecho el presidente Trump. Bajo su visión y su liderazgo, estamos salvando cientos de miles de vidas. Y esto solo lo pudo haber hecho el presidente Trump. Y una última cosa, su valentía ha sido inspiradora para muchos aquí en esta sala. Hay gente aquí, cuando veo por ejemplo a Todd Lyons, gente que ha sido acosada, hostigada y vilipendiada. Pero cuando ven lo que ha aguantado el presidente durante 10 años para salvar al país, lo que le han hecho a su familia, a él mismo en lo personal. Así que todos nosotros estamos motivados para dar el todo por el todo en esta misión. Gracias por su liderazgo, por su visión, y es un honor servir bajo su gestión. Gracias, Steve. Y mañana viajaré para una serie de reuniones muy importantes, incluyendo una con el presidente de China. Anticipo un resultado muy positivo. Pero todos dicen lo mismo. Hace un año teníamos un país muerto en muchos aspectos. Nuestro país estaba en problemas. Ahora tenemos el país más pujante del mundo. El mundo entero habla de esto. Vamos a eliminar este problema de criminalidad en las ciudades. Podemos hacerlo rápidamente. Washington fue un ejemplo de cuán pronto se puede hacer. Era un desastre. Teníamos basura, grafitis por doquier. Era terrible. El fin de semana pasado estuve recorriendo parte de la ciudad y me sentía muy seguro. No hubiera sido necesario ir en el coche presidencial. Pero ahora la ciudad se ve limpia y tenemos además ley y orden. Y creo que el ornato público es igualmente importante. Cuando uno ve las calles sucias y deterioradas, grafitis por doquier, en los pilares de mármol, en las estatuas. Creo que todo esto es parte del conjunto. Ahora tenemos una ciudad de la que podemos sentirnos orgullosos. Les deseo lo mejor a San Francisco. Nosotros podíamos haberlo hecho más rápidamente. Respeto lo que están haciendo. Tienen gente excepcional. Y gente con alto dominio de la tecnología. Y es un honor. Si lo que están haciendo no les funciona, los ayudamos rápidamente. Pero quiero agradecerle a todos los aquí presentes. Esto es fantástico, Cash. Señor presidente, voy a ser breve, pero creo que los medios deberían darse cuenta de el coraje que se requiere para hacer esto. Usted encabezó esta misión durante su campaña y la ha llevado al pueblo estadounidense. Los medios deberían recoger estas cifras que mencionaba la secretaria. Millones de vidas que se han salvado. Suficiente fentanilo para matar a miles de estadounidenses. Su visión para proteger las libertades de nuestro país, a nuestros niños y nuestro futuro, es la acción más valiente de cualquier presidente de Estados Unidos. Y usted ha logrado hacer esto en 8 meses. Esto le hubiera tomado décadas a otros gobiernos. Y esta cooperación que usted ve aquí, cuando yo llamo a cualquiera de estas personas, cuando llamo a nuestros aliados policiales locales, quienes han sido cruciales cuando Steve me llama, cuando me dijo que íbamos a crear esta fuerza de tareas, yo estuve totalmente de acuerdo. El país ansiaba esto. Y la mayor diferencia que veo cuando yo llamo a esta gente, no encuentro una contestadora, responden. El FBI tiene un papel crucial en su gobierno, ayudando en esta misión, y la visión de Steven se está haciendo realidad. En lugar de atacar a la gente que está aquí sentada, deberían hablar de las vidas que se han salvado, de las comunidades protegidas, porque eso requiere valentía para poner este plan en acción.
para armar un equipo como este. Sé que los medios no quieren reseñar que somos amigos, cooperamos. Es una misión integral, sin pausa. Y como decía Steven, nos inspira su liderazgo y el país agradece estos 8 meses y estoy ansioso por ver lo que lograremos en los próximos 4 años. Muchas gracias, Cash. Muy buen trabajo. Gracias, señor presidente. Creo que lo que más cuenta es el número de terroristas que hemos aprendido en los 2 últimos meses. Cuando estamos hablando de los arrestos de estos individuos, esto significa que cada uno de nuestros agentes arriesga su vida para proteger a las comunidades. Quiero dar las gracias, pero hay políticos, hoy mismo hay políticos que están insinuando que están haciendo cosas inapropiadas. Hemos escuchado alcaldes y legisladores sugiriendo que los policías que están cooperando con esta misión está mal. Eso es indignante y no lo vamos a tolerar. Todos los días la secretaria Bond y yo hablamos para que todos sepan que si cualquiera de nuestros organismos federales y agentes federales son siquiera tocados por estos individuos, se les aplicará el máximo peso de la ley. Cuando los políticos ayudan a estos terroristas brindándoles apoyo, protección o insinúan que nuestro personal está haciendo algo incorrecto, lo mismo, no lo vamos a tolerar. Así que muchas gracias a los hombres y mujeres que nos están ayudando y a nuestros funcionarios que están arriesgando sus vidas todos los días. Siempre los vamos a proteger. Gracias, señor presidente. Gracias, Todd. Muy buen trabajo. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen algún tema sobre este increíble grupo? Gracias, señor presidente. Un gusto verlo. Si pudiera preguntarle a usted y al secretario Hexet, se ha informado que Estados Unidos envió bombarderos B-1 cerca de Venezuela para incrementar la presión militar. ¿Es así? ¿Puede confirmarlo? No, es falso. No estamos satisfechos con Venezuela por múltiples razones. Las drogas son parte del problema, pero además han enviado reclusos a nuestro país desde hace años. Lo hicieron bajo el gobierno de Biden, ya no más. Ahora tenemos una frontera cerrada. En los últimos 4 o 5 meses, los reportes dicen 0. No sé si es posible, pero bueno, lo aceptamos. Ahora tenemos una frontera cerrada. La gente que está entrando al país lo está haciendo de manera legal. Quizá tenemos la frontera más segura de cualquier nación. Los 4 años previos no era así. Estamos muy descontentos por lo que ha hecho Venezuela. Han vaciado sus cárceles enviando los reclusos a nuestro país. Solo un estúpido hubiera aceptado eso. Y eso es lo que teníamos manejando el país, gente estúpida. No, no estamos satisfechos con Venezuela. ¿Está bien? Sí. En cuanto al fentanilo, disculpen. Ahí está nuestro médico. En cuanto al fentanilo, casi 330.000 estadounidenses se han muerto en los últimos 5 años por fentanilo. Uno por cada 1.000, quizá más. Es un tema que tocaremos con el presidente Xi. Como estas sustancias en su mayoría vienen de China, ¿qué nos puede decir al respecto? Y una segunda pregunta para usted, el secretario Hexet. ¿Hay alguna evidencia que China esté contrabandeando fentanilo a través de Venezuela para evadir los controles en México? Sí, están pagando elevados aranceles debido al fentanilo. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Pronto los aranceles a China se van a incrementar considerablemente. Esto es insostenible. Me voy a reunir con el presidente Xi
Y hay múltiples temas que tratar, pero en cuanto al tema del fentanilo, vamos a hablar de esto. Si usted piensa en esto, ellos hacen 100 millones de dólares vendiendo fentanilo en nuestro país. Están perdiendo 100 mil millones de dólares con los aranceles, así que esto no los beneficia. Están pagando un precio muy alto. Esto es uno de los temas a tratar y esto está en el tope de la agenda. Esto les está costando mucho. No creo que quieran seguir así. Ya veremos qué pasa a fines de la semana que viene. Iremos también a Malasia, Corea del Sur, Japón. Me voy a reunir con el presidente Xi en Corea del Sur. En cuanto a los narcobotes, se ha hablado de capturar alguno de estos para que podamos ver las drogas. Sabemos de ellos, Jennifer. Sabemos de dónde vienen, quiénes están en los narcobotes. Hay una increíble información de inteligencia. Por lo general, cuando vemos una embarcación con 5 motores fuera de borda, viajando al equivalente a 65 millas por hora, cargados de polvos blancos, por lo general no están en un viaje de pesca. Pete, sí, por lo general la gente no va de pesca en submarinos. Como mencionamos, nadie ha tenido más éxito en el mundo rastreando estas organizaciones y los contactos. Esto se ha mencionado en Afganistán, Irak, ISIS y Al-Qaeda. Pero si analizamos la situación en nuestro hemisferio, esto es lo que están haciendo estas organizaciones. Los vamos a rastrear, a identificar, los vamos a perseguir, los vamos a aniquilar, porque están envenenando y matando al pueblo estadounidense. Y tenemos toda la autoridad necesaria para realizar estas acciones y vamos a seguir haciéndolo. Me parece que es importante decir que durante años hemos capturado a esta gente. Esto se ha hecho desde hace 25 años. No a este nivel, pero estamos actuando con mayor intensidad que cualquier otro gobierno. Pero desde hace años hemos capturado este tipo de embarcaciones y ellos lo hacen una y otra vez, no tienen miedo. Ahora es muy difícil encontrar a estas unidades en el Pacífico o en el Golfo de América. Por cierto, otra victoria del gobierno Trump. Durante años decía, ¿por qué estamos hablando del Golfo de México si 93% de la costa es estadounidense? Así que hice el cambio y fue mucho más fácil de lo que yo pensaba. AP fue a pelear en los tribunales y el juez dijo, bueno, pero ese es el nombre. Y quedaron medio vetados de cubrirnos desde entonces. Pero hay muy pocas de estas embarcaciones ahora. No queremos afectar a la industria pesquera, por cierto, pero esto ha sido muy efectivo. Y antes se hablaba de las drogas que ingresan por vía marítima. Ahora es menos del 5% de lo que teníamos hace un año. Ahora están transportando las drogas por vía terrestre. Pero puede ser que hablemos con el Senado, con el Congreso para exponerles esta situación. No creo que vayan a tener problemas con eso. Así que me parece que sería importante decirle al Congreso y decir, bueno, no queremos parar las drogas que están matando a 300,000 personas por año. Así que entre eso y mis conversaciones con el presidente Xi, creo que es un progreso sin precedentes. El contrabando
de drogas por bar está disminuyendo notablemente. Y las alternativas son más peligrosas para ellos. Gracias, señor presidente. ¿Cuál es su reacción al representante Dan Goldman pidiéndole a la policía que arreste a los agentes de inmigración que según él están actuando ilegalmente, deteniendo a gente en las cortes en Nueva York? Dan lo conozco, es un perdedor. Él ha estado haciendo un enorme esfuerzo y ya está agotado. Esto es ridículo, insinuar semejante cosa. Ellos han hecho un esfuerzo enorme y ahora me quieren imitar a mí, imagínense. Y usan un lenguaje soez, pero no le funciona. De vez en cuando da resultados, pero no se puede hacer continuamente en una misma frase. Ese es un partido que está en aprietos. Algunos presuntos contrabandistas han sobrevivido. Dos, si son terroristas, ¿por qué no los detuvieron? 2 puntos en este sentido. Primero, en 2005-2006, cuando estuve en Irak, hablábamos del programa de detención y liberación. Deteníamos a mucha gente, la entregamos y se recirculaban y había que volverlos a atacar o a prender. Por eso estamos cambiando la dinámica. Por eso se están realizando estos ataques contra estas embarcaciones. Esto cambia la psicología de estos grupos. Estos dos que sobrevivieron en el semisumergible, piensen que la mayoría de la gente que aprendíamos en Irak y Afganistán volvían a entrar en acción. Pero una gran mayoría era devuelta a las autoridades. Eran atendidos por médicos estadounidenses y regresaban nuevamente a la jurisdicción de sus países. Tenemos un protocolo para manejar estas situaciones. Ayer se votó en el Knesset para anexar la Ribera Occidental. ¿Considera que esto es un reto a los esfuerzos de paz? ¿Puede repetirlo más fuerte? Ayer el Knesset en Israel votó en favor de anexar la Ribera Occidental. ¿Compromete esto los esfuerzos de paz? ¿Puede responderle? Porque no le comprendo. ¿De dónde es usted? Von Francia. Hermoso acento, pero no le entiendo lo que me dice. Respecto a la Ribera Occidental, no se preocupe por la Ribera Occidental. Israel no va a hacer nada con la Ribera Occidental. No se preocupe por eso. Esa era la pregunta. No van a hacer nada con la Ribera Occidental. No se preocupe. Gracias, presidente Trump. ¿Alguna salvaguarda para proteger a los estadounidenses del fentanilo y los cárteles cuando usted deje la presidencia? ¿Han considerado algún protocolo por si un gobierno futuro quisiera volver a abrir la frontera? Y tengo una pregunta después para el secretario de Guerra. Lo mejor que podemos hacer es que no vuelvan, porque esto de las fronteras abiertas es terrible. Es sorprendente que nuestro país haya podido sobrevivir a lo que pasó. Gente que estaba entrando por millones. La gente que maneja estos países es gente muy lista. Sacan a gente de sus cárceles y de sus manicomios, como he dicho muchas veces, a los narcotraficantes, a los drogadictos. Envían maleantes. Ellos no hacen nada, pero estaban trabajando con esta gente. Nos estaban enviando a gente que no contribuye en nada a su país.
11.800 criminales entraron al país, muchos de ellos reincidentes. ¿Para qué querríamos tener a esa gente aquí? ¿Por qué Biden y su grupo de malhechores querrían aceptar a esta gente? Nadie lo entiende. Dice, bueno, quizás por los votos, pero a mí me fue muy bien con el voto hispano. Esta gente que venía de todo el mundo, ¿por qué lo estaban haciendo? No importa lo que yo haga, uno siempre tiene que considerar qué está sacando como beneficio el adversario. ¿Por qué iban a dejar que millones de personas entraran al país? Gente que nunca debió haber entrado a nuestro país. Es una gran interrogante. Lo que le hicieron a este país nunca debe olvidarse. Y parece que ahora habrá un alcalde comunista en Nueva York. Pero recuerden esto, hay cosas que tienen que pasar por la Casa Blanca. ¿Por qué decidió indultar al fundador de Binance, al más reciente? Creo que estamos hablando de la misma persona porque ha indultado a mucha gente. Esto fue por recomendaciones de múltiples personas. Está hablando de la persona del cripto. Me ha dicho que él no era culpable de lo que se le imputaba. Pasó meses en la cárcel. Bueno, ustedes son noticias falsas, no saben nada de nada. Pero déjenme decirles, esta es una persona, según me dijeron. No creo que lo conociera de antes, pero él tenía mucha gente que lo apoyaba. Dicen que lo que él hizo no es un delito, pero fue perseguido por el gobierno de Biden, así que recibió el indulto a petición de muchas personas. Gracias, señor presidente. Las cifras de esta fuerza de tareas son sorprendentes. Quisiera preguntarle a usted y a Steven, ¿qué lecciones se pueden derivar del éxito de la fuerza de tareas y cuáles son sus próximas metas en los próximos 3 años? Lo mejor es que tenemos a gente muy talentosa aquí, todos estos hombres y mujeres. Tenemos un talento increíble. Es gente que tiene un talento natural para lo que hacen. Es increíble. Los deportes, uno así, uno ve esto y se da cuenta de inmediato. Esta gente es la más talentosa para hacer lo que tienen que hacer. Y cuando comenzamos a hablar de esto, Steven y todos, eh, parecía muy fácil. Lo que me sorprende es cuán rápido hemos podido remediar la situación en una gran ciudad. Si piensan, la gente arriesgaba su vida para ir a comprar pan, pero eso no se condice con Estados Unidos o nuestro país. A la mayoría de la gente lo que le importa es el resultado. Si usted habla con la gente en la calle, no les importa si la tarea la hace la Guardia Nacional o quien sea. No importa. Y muchos estadounidenses de verdad quieren esto. Pero lo más importante es que tenemos mucho talento. Como un equipo deportivo, hemos podido reconocer el talento. Y mucho de ese talento está aquí representado. Es algo sin igual. Y la situación de Washington se ha resuelto, no de manera perfecta, pero sí mejoró considerablemente en 12 días. Ya en el 12º día se notaba la diferencia y logramos aprender a muchos malhechores. Algunos los sacamos del país y no van a volver más nunca. Esto requiere talento y valentía. Yo he estado observando lo que sucede. Y después uno tiene a los lunáticos de extrema izquierda cuestionando esta situación. Ellos se oponen a nosotros porque queremos combatir la criminalidad. ¿De dónde viene esta gente? Me imagino que les pagan mucho dinero. Pero el otro día vieron esa marcha ridícula. Esta gente no es representativa de nuestro país. No todo, por supuesto, pero muchos de ellos son
agitadores pagados no representan a nuestro país. Nuestro país está muy motivado en este momento, la gente está muy satisfecha con la dirección. El otro día veíamos una encuesta, la gente piensa que el país está mejor encaminado que en cualquier otro momento de los últimos 37 años. Y yo creo que esa está mejor. Así que muchas gracias por su pregunta. Brian. Gracias, señor presidente. Ustedes han hecho un trabajo fantástico. Algunas de estas cifras son excepcionales. Vemos mensajes en redes sociales dándoles las gracias, pero cuando hablamos de los niños desaparecidos que han encontrado, eso es sorprendente. Cientos de miles de niños que se perdieron bajo el gobierno de Biden. A muchos los hemos recuperado. Otros han muerto, están esclavizados o han sido capturados. Pero estamos hablando de cientos de miles de niños que pasaron por la frontera, fueron vendidos o canjeados, y todo esto se hizo bajo la gestión de Biden y de Obama, la misma filosofía. Déjeme decirle, Barack Hussein Obama fue un terrible presidente. ¿Se acuerdan cuando hablaban de las jaulas de Trump? Esas las construyó él. Dicen, bueno, eso se hizo en 2014. ¿Recuerdan las críticas después? Las críticas hasta que descubrieron que quien construyó las jaulas había sido Barack Obama. Fueron terribles. Espero que nunca enfrentemos algo igual. Nuestro país ha avanzado mucho, pero un país solo puede aguantar hasta cierto punto. No queremos volver a tener fronteras abiertas. No queremos volver a tener hombres participando en deportes femeninos. Estas ideas de transgenderismo para todos. Queremos tener un gran país con bajas tasas de interés, vivienda accesible, educación, unas fuerzas armadas sólidas, lo fundamental. Anoche en el debate de aspirantes a la alcaldía de Nueva York, se hablaba del cierre de la isla de Rikers. Creo que no es un lugar muy agradable, pero es necesario. Hay mucha gente que está en Nueva York y no debería estar aquí. Gente que entró por la política de fronteras abiertas de Biden. Nueva York siempre ha tenido problemas económicos, pero gastaron $8.000 millones y nadie se queja para asistir a gente que salió quién sabe de dónde. De repente encontraron el dinero. Déjeme decirle, nuestras prisiones tienen que ser justas, pero hay muchos criminales. Yo hablaba de esto. Decían, de otros países solamente llega buena gente. Y dije, no es verdad. Cuando hablamos de las fronteras abiertas, de la gente entrando por millares, ellos hacen que nuestros criminales luzcan bien. Estos individuos hacían lucir bien a nuestros criminales. El tren de Aragua, no hay cosa peor. Ellos le cortan los dedos a la gente por haberse atrevido a llamar a la policía. Dicen, la próxima vez le cortamos la mano. Ellos tomaron una comunidad de edificios de apartamentos y había un gobernador débil allí que no sabía lo que estaba haciendo, así que él dejó que esto prosiguiera. Pero ahora los estamos sacando. No solamente en Venezuela, esto va por muchos países. Venezuela es un ejemplo. Gracias, señor presidente. Hace un momento, usted decía que el secretario Hexet podía informarle al Congreso sobre estas operaciones. Dije que lo vamos a hacer. No se pierde nada, siempre se quejan. Así que definitivamente he dicho, bueno, vamos a hacerlo, vamos. Señor presidente, ¿pediría usted una declaración de guerra?
Tenemos a estos individuos que han estado haciéndole daño a nuestro país. Los vamos a eliminar. ¿Usted, la pelirroja? Esta es una pregunta para usted y para el secretario de Guerra, el señor Hegseth. ¿Con quién está usted? Un servicio de noticias. Con todo lo que está ocurriendo con los narcoterroristas en el Caribe, la situación con las embarcaciones chinas e iraníes, ¿tienen planes de ampliar las operaciones en Roosevelt Road? Pete. Estamos familiarizados con el lugar al que usted se refiere. Nos vamos a asegurar de lidiar con las contingencias y trabajaremos con otros países. ¿Podemos hacer ambas cosas a la vez? Pensamos que hay que enviarle un mensaje a estos narcoterroristas. Eso es importante. Otros presidentes ignoraron esta situación y dejaron que otros países incrementaran su influencia, amenazando al pueblo estadounidense. Una cosa importante, usted hablaba de ampliar estos esfuerzos. Cuando me estaba postulando por segunda vez, nadie quería ser parte de las Fuerzas Armadas o de la policía. No querían unirse a esto. Estamos estableciendo récords con el Ejército, la Fuerza Espacial, la Guardia Costera. Nunca habíamos visto algo así. Esto comenzó el 5 de noviembre. No había que esperar hasta el 20 de enero. Ahora la situación es increíble. Y si queremos incrementar nuestras fuerzas militares o las fuerzas policiales, ahora tenemos gente interesada. La gente no quería integrarse a la policía, a los bomberos, a los militares. Del último año para acá, ustedes han visto, se hablaba de que el reclutamiento era muy pobre. Ahora tenemos un excedente. Entiendo que el reclutamiento ha alcanzado niveles récord. Ha sido fantástico. Este será un buen momento para la expansión. Creo que deberíamos hacerlo y probablemente lo haremos. Para usted y para el secretario Hegseth, ¿apoyan ustedes la movilización de la Guardia Nacional a las ciudades para operaciones de deportación? ¿Para ampliar las deportaciones? Enviar guardias nacionales con el propósito expreso de ayudar en labores de deportación. Lo que hemos hecho es apoyar a las autoridades en todo sentido. Podemos movilizar recursos en las Fuerzas Armadas con más flexibilidad que en otras áreas del gobierno. En la medida en que podamos, con gusto lo haríamos. ¿Apoya el Ejecutivo medidas potenciales para regular o prohibir aplicaciones que rastreen a los agentes de inmigración? ¿A qué se refiere? Aplicaciones específicas que se usan para rastrear a los agentes de inmigración. Pienso que sí. Yo no soy un experto en el tema de las aplicaciones. ¿Pam? Sí. Estas organizaciones, presidente Trump, han creado aplicaciones para rastrear a los funcionarios policiales, poniendo en peligro sus vidas, indicando dónde van a estar. Y hemos estado trabajando con las firmas tecnológicas que están colaborando porque no quieren que se le haga daño a nuestros funcionarios. Bueno, hemos visto lo que han hecho con personal de inmigración. Era un desastre, pero ahora entiendo por qué los funcionarios tienen que usar las máscaras. Es un trabajo muy peligroso, pero cuando hablamos de esto, creo que es muy peligroso.
Presidente, cuando usted buscaba la reelección en 2024, usted hizo una declaración en video donde prometió actuar de manera implacable contra los cárteles. En ese mismo video, usted también decía que iba a exponer la corrupción entre políticos y los cárteles. Y lo vamos a hacer. Sí, vamos a demostrar de dónde viene el dinero, porque es evidente. Incluso con ese terrible acuerdo, lo que hicieron el fin de semana. No tuvieron las multitudes que dijeron tener. Pero cuando usted analiza los letreros que llevaban perfectamente diseñados, eh, carteles hechos de manera profesional, alguien está pagando por eso. Y las protestas están bien. Eso es algo positivo. Pero cuando uno ve a alguno de estos individuos, actúan como locos porque les están pagando para ello. Cuando usted ve, aquí tenemos agitadores profesionales y estamos investigando quién los está financiando. Se van a sorprender. Secretario Hexet, un memorando que circula en redes sociales hace referencia a el entrenamiento de guardias nacionales para manejar disturbios civiles, que esto sería para abril de 2026. ¿Puede usted corroborar si es un memorando auténtico? Yo no voy a discutir detalles de planes, pero tenemos múltiples capas estatales, regionales, bajo título 10, Washington. Hay muchas fórmulas que podemos utilizar para invocar fuerzas bajo el título 10 o el título 32. El presidente Putin decía hoy que Rusia era inmune a las sanciones de Estados Unidos, que esto no afectaría la economía en modo alguno. Bueno, me alegra que él piense eso. Ya veremos qué pasa dentro de 6 meses. Veremos qué sucede. Sobre la fuerza de tareas y sobre el cierre del gobierno. El mismo día que usted estableció esta fuerza de tareas, usted indultó a acusados por el 6 de enero. Esta semana pasada uno de ellos fue acusado de amenazar al líder de la minoría, Hakeem Jeffries. Usted ha estado trabajando para que los cuerpos policiales puedan hacer su trabajo. ¿Le preocupa que esas acciones puedan socavar la labor de esta fuerza de tareas? No. Estamos hablando de miles de personas y si una de estas personas enloquece, vean este tipo en Virginia que dijo que iba a matar a su adversario, que iba a matar a los hijos y a la esposa, él continuó con su candidatura. Vean lo que dijo. ¿Debería prohibirse que todos los demócratas vivan? Piensen en lo que dijo. Dijo que iba a matar a su adversario y a sus hijos y a su esposa. Dije, este tipo está enfermo. ¿Y cómo puede alguien votar por alguien así? Pero yo no creo que todos los demócratas piensen así. Pero no sé. Me siento muy orgulloso de lo que hicimos. Tuvimos la valentía de hacer lo que debió haberse hecho antes. A veces los republicanos son demasiado amables. Los demócratas juegan sucio. Es sorprendente. Uno va en pos de policías corruptos como Comey o Leticia James. Uno actúa y dice que es terrible, pero a mí me encausaron 5 veces, me hicieron 2 juicios políticos y nadie habla de eso. El otro decía, bueno, él está tratando de encausar a alguien. A mí me lo hicieron 4 o 5 veces o más. Si uno piensa en eso, con los cargos y demás, pero nadie quiere mencionar eso.
No, los demócratas solo son buenos en eso, haciendo trampas en las elecciones y jugando sucio. Y lo único positivo es que se mantienen unidos en medio de las peores políticas que se puedan imaginar. Lo respeto por mantener la unidad. Es un partido moribundo porque sus políticas no son buenas. Hablando de los demócratas, se está investigando a Adam Schiff por fraude hipotecario. ¿Debería ser encausado? Yo no voy a comentar sobre eso. Les puedo decir que Adam Schiff es una de las peores basuras que haya en la política. Es una persona deshonesta, terrible. Usted me dice que lo pueden encausar, no sé. No sé si Pam puede hablar de eso o no. Pero lo único que le puedo decir es que este individuo, en mi opinión, es un tipo enfermo. No vamos a comentar sobre acciones de un jurado investigador. Legalmente no podemos. Por cierto, espero que sea verdad, pero no sé nada de eso. ¿Cuánto va a donar usted a el salón de recepciones? Millones de dólares. Yo ya le dono mi sueldo a la Casa Blanca por lo general. Durante 4 años el edificio estuvo abandonado. No se estaba atendiendo la Casa Blanca como era necesario. Yo he estado velando por esta propiedad. Ustedes han visto la reparación de los pisos, mármol hermoso. No voy a decirles. Antes teníamos unos pisos muy deteriorados, ahora tenemos una iluminación fantástica. Se ve hermoso. Lo arreglamos. Yo he dedicado millones de dólares a este edificio que no estaba bien mantenido y ahora luce esplendoroso como debe ser. ¿Han tenido oportunidad de de pasar por el corredor presidencial de la fama? Es muy especial, pero es un tributo a los presidentes previos de nuestro país. Una pregunta para usted, la secretaria. El lunes, la alcaldesa Abbas y el representante Robert García tuvieron una conferencia de prensa pidiendo que se investigara el Departamento de Seguridad Nacional, diciendo que estaban arrestando a ciudadanos estadounidenses y haciendo perfiles raciales y arrestando a gente porque, como dijo Robert García, porque se parecían a él. ¿Alguna respuesta? La pregunta me la hace a mí. Están arrestando a criminales. Y cuando veo las cifras, siempre dicen, están arrestando a esto o a aquel. Pero cuando uno va y revisa, prácticamente en todos los casos, puede ser que se equivoquen, pero lo corrigen. Pero están aprendiendo a criminales, a asesinos, malhechores, gente que pueden degollarlo y no se arrepienten. Y si se les pasa la mano, yo trato de protegerlos, pero se pueden meter en problemas. Pero están aprendiendo a criminales terribles. Una o dos más. Doug, ¿tienes alguna pregunta? Creo que es la persona más talentosa del grupo. En cuanto a la estrategia sobre los cárteles, el secretario Hexet hablaba de destruir a los cárteles y cooperaba con Al-Qaeda. Esto requirió la actuación de fuerzas militares estadounidenses. ¿Piensa que se llegará a eso, a tener que movilizar fuerzas en otros países? Los cárteles son terribles.
ellos le decían a la gente, ¿cuál es el problema? Y dicen, bueno, me imagino que su abogado no estaba muy satisfecho con lo que dijo, pero no. Estos cárteles están enviando gente terrible. Lo que han hecho es terrible, lo que han hecho especialmente con las mujeres. Al comienzo lo mencionaba, pero basta con ver lo que han hecho estos cárteles. Esto es terrible y le estamos haciendo un gran servicio al mundo. Los cárteles han ido disminuyendo porque saben que si vienen para acá lo van a detener. Bajo Biden entraban en tropel. No importaba de dónde vinieran o para qué o cómo. Millones de personas entraron a este país sin justificación. Es el mayor problema que heredamos. Ya me hice cargo de la inflación. En lo económico, el país está más fuerte que nunca. Sin los aranceles seríamos un país de tercer mundo. Ahora somos la nación más rica del mundo por los aranceles y podemos protegernos en lo económico y podemos protegernos de una situación severa de seguridad nacional. Pero alguien aplicó esto de los cárteles. No le voy a decir quién. Pero si vemos el caso de México, yo tengo un gran respeto por la presidenta, por muchos de sus líderes, pero la gente vive atemorizada por la influencia de los cárteles. Esto también incluye a Colombia, que ha sido por mucho tiempo un santuario de las drogas y tienen un muy mal líder. Producen cocaína a niveles sin precedentes, pero no lo vamos a aguantar por mucho más tiempo. Colombia es terrible. México tiene una enorme influencia de los cárteles. Tengo un gran respeto por la presidenta. Me parece una mujer muy valiente, excelente. Pero en México hay una gran influencia de los cárteles. ¿Piensa que se habrá resuelto el tema de ser el gobierno cuando regrese de Asia? No lo sé. Yo he dicho que este problema no debería ser así. Antes de las elecciones ellos difirieron el problema. Yo decía, ¿qué demonios están haciendo? Eso y el tope de la deuda también. Quisieron empujar esto para después de las elecciones para dejarle el problema al próximo presidente. Pero creo que los demócratas se han vuelto locos. No se sabe qué van a hacer. Porque no les importa la gente. Creo que no tienen liderazgo. Jasmine Crockett, por ejemplo, y otros son gente con un muy bajo cociente intelectual. Creo que no saben lo que están haciendo. Ellos no habían hecho eso. Siempre se habían aprobado extensiones. Pero vean lo que pasó hoy, por ejemplo. No quieren pagarle a la gente que está trabajando. Esto fue una prueba. Y no quieren pagarle a nadie. Esto es lo que están haciendo los demócratas. Solo necesitamos a 5 demócratas. Y sí, hay más de 5. Eso bastaría para abrir el país. Tenemos la mejor economía del mundo, dicho todo esto, y para fines de mi primer año de gestión habremos recibido más de 20 billones de dólares, algo sin precedentes, gracias a los aranceles, las plantas que están abriendo, las industrias, inteligencia artificial y demás. Y los demócratas quieren cerrar el país.
están desquiciados. Creo que tienen esta locura. Creo que esto va a terminar siendo definido como una condición médica particular. Es una enfermedad mental. Pero deberían reabrir el gobierno, pagarle a la gente que está trabajando. Nunca se sabe qué es lo que pasa. Tienen un problema, es muy triste en realidad. Ya ha conseguido los 300 millones de dólares que necesita para el salón de recepciones. Tenemos casi 350 millones de dólares, fondos aportados por donantes. Se ha hecho una expansión, el costo estará en el orden de los 300 millones de dólares. Será un lugar hermoso. ¿Cuánto estoy donando yo? No podría decirle hasta que termine el trabajo, pero donaré lo que sea necesario. ¿Le ha buscado un nombre al salón? No voy a hablar de eso en este momento. Esta semana algunos estadounidenses comenzarán a recibir su primer paga incompleta. Susie les puede hablar de esto. El otro día me hablaba una amiga y decía, yo quisiera contribuir a cubrir el déficit resultante del cierre de los demócratas. Quisiera hacer una contribución personal en lo que necesiten para las Fuerzas Armadas. Y si es necesario, haré una contribución. Hoy recibimos un cheque por 130 millones de dólares. Quisiera decirles quién lo hizo. Para decir la verdad, él no quiere reconocimiento, pero nos envió un cheque por 130 millones de dólares. Y eso se usará para las Fuerzas Armadas. ¿Es esa la cifra correcta? 130 millones de dólares. Eso es un patriota. Muchas gracias a todos. Gracias.